música, televisión, entretenimiento, cine, moda, anécdotas, consejos y muchas cosas más. Este espacio es para ti. Bienvenido treintañero, esto es Chavorrucs, el podcast. Hola, ¿qué tal, Chavorrucs? Bienvenidos a un viaje más en el tiempo. Yo soy Gina Ledesma, encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy. En este momento me acompaña mi queridísimo Memo Gutiérrez y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que fueron las modas de los 90s. Hola Memo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué pasó, mi Gina? Muy bien, muchísimas gracias. Pues contento de estar en un nuevo episodio de esto que es Chavorrucs y precisamente, pues sí, hablar de un poquito de las modas de lo que fueron los 90s y, ¿por qué no? Pues también de los 2000, ¿no? Ahí traigo algunas cositas para que podamos platicar de todo esto que nos marcó en ambas décadas. Tú dime, ¿qué tan tendente eras tú a estar a la moda? Si eras como niño de esos que siempre estaba como queriendo tener todo lo que estaba de tendencia, o eras de los que no perseguían tanto las tendencias. Pues mira, realmente no era como que tan de perseguirlas, porque pues, de niño era así como que más nerd, ¿no? Pero claro que veía en mis compañeros, en mis amigos de la escuela, muchísimas cosas que obviamente pues te llamaban la atención, ¿no? Y que en algún momento pues tú también querías tener de algún modo o de otro. Pero durante lo que fue la niñez, que esa pues viví parte en los 90s, parte 2000, pues sí me di cuenta de que el furor, sobre todo en las modas de las niñas, estaban muy cañonas, ¿no? O sea, desde la vestimenta, los looks, el cabello y mil cosas más. Entonces, pues digo, ahí en ese aspecto, yo creo que tú también nos puedes hablar de muchísimas cosas. Sí, claro que sí, fíjate que sí, como bien lo dices, creo que los chicos no estaba con como tanto la moda como en su forma de cómo vestir, cómo peinar a principios, aunque también yo tengo muy en claro cierta parte de la generación que sí fue muy marcada cuando empezaron a sonar más las boy bands, cuando empezó a sonar Backstreet Boys, cuando empezó NSYNC y todo esto. Eh, la cuestión de imitar a los grupos, ¿no? Yo me acuerdo mucho, no sé, de los chicos, por ejemplo, de la cuestión de los cabellos pintados. No sé si tú recuerdas ese look, que se pintaban como las puntitas de los cabellos y todo eso. No sé si tú lo usaste o si alguno de tus compañeritos tendían a ese tipo de modas, que era como lo que yo veía que los niños buscaban, parecerse a ese tipo de grupos. Pues fíjate que no, y te voy a decir por qué. Porque en lo que fue la primaria, sobre todo, que si hablamos de los 90s, estaba en la primaria, y realmente en esos momentos, muchos de mis amigos no eran tan fresas que digamos, o sea, el escuchar este tipo de bandas, que los Backstreet Boys y eso, no era como que muy o por lo menos decían que no, porque era así como que, ay no, ¿cómo crees? Yo no escucho eso, igual en una de esas escondidos sí lo hacían. Lo que a mí me empezó a llamar mucho la atención fue ya más o menos a principios del 2000, bueno, con 2002 más o menos, que salió toda esta onda de los skates, ¿no? Cuando fue todo el furor lo hemos comentado, de hecho, en otros episodios de Avril Lavigne y todo esto, que comenzaron a salir mucho, que si los pantalones cholos, los cinturones con estoperoles, las pulseras de la misma manera, y ahí sí, algunos de mis compañeros comenzaron a pintarse el cabello, pero como tipo rayitos, porque había muchos que se los empezaron a pintar como rayitos, obviamente güeros, y no importaba si estabas bien moreno, pero ellos se los pintaban güeritos y obviamente todo el pelo parado, ¿no? Esa fue como que la época que yo empecé a ver que ellos se pintaban el cabello. No tanto de colores, o había unos que incluso también hasta se pintaban el cabello completo, ¿no? Con puro spray y cosas así, porque sí me acuerdo que llegó a salir esa moda, pero creo que lo que sí empecé yo también a manejar fue eso de los skates, las pulseras, los mismos collares, porque había collares que incluso eran súper incómodos porque te picaban, ¿no? Con los estoperoles, y los cinturones de la misma manera, e incluso unas pulseras que eran pues que eran como tipo muñequeras, ¿no? Más bien que eran... Como de cuero, ¿no? Muñequeras así o como de Ajá, cuadritos, ¿no? exacto, algunas, y otras eran como, híjole, es que no sé cuál es la palabra, que son de estas que se estiran, como tipo la tela de las bufandas. Bueno, ya sabes, ¿no? Sí, sí, Como, sí, era como muñequeras sport, ¿no? Como de tela, de las que se usan las ajá, banditas para hacer ejercicio y así. como los calentadores que usaban ustedes, más o Exacto, menos, o exacto. sea, de ese tipo. Entonces, pues yo no sé si a ti también te entró esa época, pero había un
un lapso de tiempo en el que todos nos queríamos volver como de esa onda de skate. Aparte de que Avril Lavigne también incluso en las chavitas empezó a pegar mucho. Sí, justo recuerdo que estaba Avril Lavigne y que estaba también Eminem, era como de las sensaciones, Linkin Park, que tenían como este estilo medio, como bien lo dices, medio skate, ¿no? Que eran los pantalones guangos. Yo me acuerdo mucho que en la secundaria nosotros para vernos a la moda llevábamos los tenis Converse o Sí. Panam, los llevábamos a escondidas, llevábamos como doble tenis, el blanco para la entrada y el que te cambiabas. Sí. Y los pantalones los cortábamos de abajo, les poníamos un cierre de manera que cuando abrieras el cierre se viera el pantalón acampanado, pero Ajá. lo cerrabas para que te dejaran pasar en la escuela, porque eso sí, en las escuelas eran muy estrictos de que el uniforme tenía que ir completo, de que no podías llevar como ese tipo de cosas, pero ya que estabas adentro de la escuela, abrías los pantalones acampanados, el boxer enseñando, aunque fueras niña, estaba de moda usar el boxer de hombre, Sí. enseñando el resorte y el pantalón así como a media pompi, y ya sabes, ¿no? Como bien lo dices, empezaron los mechones, Ajá. los cabellos. De hecho, Pero eso ya fue como, te escucho. no, dime, es que sí, ahorita que mencionas todo eso, de los Converse, eso, no te entró a ti la moda porque eso sí a mí me latía un buen, porque en ese entonces yo también tomaba básquet y los Converse también luego los hilaban mucho a los basquetbolistas y cosas así. Entonces yo empecé a usar muchos Converse y era la moda, y hasta el momento lo hago, he de decir, pero era la moda de que traías los Converse más puercos que nada, pero eso sí, hasta firmados, ya fuera por tus amigos o por quien fuera, se usaba mucho pintarlos, desde Sí. las suelas. No sé si tú te acuerdas que, así como tipo Toy Story, que ponían el nombre de Andy en las botitas, así nosotros en las orillas. ¿Sí lo hiciste? Porque yo sí, cañón. Sí, sí, yo me acuerdo que corría a la papelería a comprar mis pinturas Vinci o Politec y me ponía a decorarlos, ¿no? Con lo que estaba de moda en También. ese momento, que me gustaba, como bien lo dices, ¿no? El rayón de los amigos y todo eso. En ese entonces a mí me gustaba grafitear, me gustaba hacerle al vándalo. Entonces, pues a mí traía, ¿no? Como el crew, como todo el graffiti. Y sí, bien lo dices, ¿no? Quien usaba Converse y se respetaba traía los Converse mugrosos y rotos. Creo que entre más mugrosos se vieran, les dábamos como más valor, ¿no? Ya tenían como historia para nosotros esos tenis. Y tenían historia, pero también regañizas en casa, porque yo me acuerdo que limpia eso, lávalo. Y no, nosotros éramos felices, y si los teníamos que lavar o en la escuela te regañaban o X cosa, pues luego los volvías a pintar, o sea, ese no era problema, ¿no? Aunque las plumas se desgastaran lo más posible, lo hacías. Sí, completamente. De hecho, yo tenía mucho como problemas con mamá por esa cuestión de que me gustaba como andar medio pandrosa, medio skate, con ese tipo de cosas. Y mi mamá era así como que de esas cosas no son decentes para una señorita. Y me tiraba los tenis, ¿no? Cada que encontraba mis Converse así me los tiraba. Entonces los tenía que Sí, sí, esconder sí. como en el cajón de abajo de la cama para ponérmelos cuando mamá no se diera cuenta, ¿no? Porque si no me los tiraba. Oye, y también había una modilla ahí hablando de todo eso. Nunca llegaste a usar las corbatas encima de las playeras o encima de las camisas, porque también eran las corbatas, había unas, bueno, tú te acordarás mucho más de eso y las chavas, eran como unas pulseras elásticas, eran como de plástico, se las ponían Sí. y había de colores, había negras, y las usaban, que yo nunca sabía cómo podían andar con eso, porque sí eran elásticas y yo sentía que les marcaban o las ahorcaban mucho, pero también ¿cómo se llama? Dije pulseras, no eran pulseras, Es que eran eran, pulseras, o te las puedes poner como pulseras o como collares, porque en ese entonces ajá, era como que nuestra época desde los 90 estuvo súper marcado de tener los brazos llenos de pulseras, de 20,000 tipos de pulseras que fueron surgiendo, y el además, cuello, ¿no? Eran estas uh-huh, gargantillas de cuero que muchos dicen que son las de perro, ajá, que eran como negras o de colores, ¿no? Y te las ponías y quedaban súper pegadas y que sentías que te ahorcaban. Sí, sí sí, ahorcaban un poco. sí, y me causaba curiosidad porque había unas que hasta traían tres, ¿no? Juntas, o sea, ya fuera colores o rosa, y estaban muy, muy de moda. 100 pulseras, pero sí eran collares, ¿no? Al igual que estos collarcitos como de conchas, ¿te acuerdas? Ah, O sea, totalmente. las Fíjate conchitas que blancas. creo que nuestras referencias como de eso era Green Day. Creo que Green Day fue de los que puso como Ajá, muy de moda las corbatas. Era como este estilo medio entre rocker, medio punk, medio Simple Plan. rebelde.
Simple Plan eran los que traían ese tipo de corbatas y sí se pusieron de moda tanto que hombres como mujeres usaron la corbata, ¿no? Era un accesorio muy, muy, muy de los 2000, si no me equivoco, fue en el 2000 cuando empezó a ponerse más de moda esto. Igual, ¿no? Como bien lo dices, las gargantillas. Yo recuerdo que eran baratísimas esas gargantillas, las encontrabas en Sí, el puesto de afuera del puesto de dulces, pero éramos felices, era la tendencia total. Esa tendencia fue desde los 90, ¿no? Y pues duró y creo que hasta la fecha está de moda. sí, no, 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 claro, pero yo creo que a nosotros más nos marcaron las modas, a mi manera de ver, pues ya cuando estamos en la adolescencia, porque ya es cuando tú empiezas a querer copiar al amiguito, a la amiguita, y que ya está, trae, que es el celular o el articulito de moda, y sí, en ese momento, pues todos estos grupos, y estamos hablando que tenemos 11, 12 años, pues sí comenzaron a funcionar de una manera en la que todos lo queríamos. Y tienes mucha razón, o sea, eran artículos demasiado baratos que afuera de la escuela te vendían sin ningún problema, ¿no? A pesar de que en la escuela a veces no te dejaban usarlos, porque también hay que decir que nos limitaban mucho. Sí, fíjate que esto que mencionas es bien importante en cómo se diferencia de los hombres con las mujeres, ¿no? Porque yo recuerdo que yo como niña sí perseguía como la moda desde que estaba pequeñita, ¿no? Ujú. Sabías como lo que estaba como súper de moda como niña y querías traerlo, ¿no? No sé si recuerdas estas cosas que eran los piojitos que usábamos las niñas, que eran unas cosas súper chiquitas, yo creo que medían menos de 1 centímetro y se ponían en el cabello, que tenían como formas de 20,000 cosas. Había catarinas, había Ah, claro. mariposas, corazones, que eran cositas chiquititas que eran para decorar la cabeza, que les llamábamos piojitos. Sí, sí, sí. O sea, las niñas era eso, era la super moda, traer los piojitos, traer las donitas de cabello para amarrarte el chonguito, la colita y todo eso, era súper de moda. Las mariposas, las niñas que nos escuchan, bueno, las mujeres que nos escuchan, que en ese entonces estábamos en plena niñez, recordarán las mariposas que usábamos en el cabello, unas cosas que yo creo que tú los has de haber visto en alguna que otra compañerita, que eran unas maripositas que se Ajá. ponían con un prendedor y que movían sus alas. Eran de Sí, alambre, como con sí, sí, sí. diamantina, eran el boom, Sí, esas claro. cosas. A mí me encantaba quitarlas, o sea, hacer la travesura de quitárselas. Sí, 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 claro que me acuerdo de eso. Eso era como algo bien bonito de nuestra época. Creo que era muy común que los niños te quitaran como en la travesura la pincita del cabello o el piojito, la cuquita, la donita y se las quedaban ustedes. Yo tengo muchos amigos que a la fecha voy a sus casas y me enseñan como su cajón de recuerdos de cuando a la niña que les gustaba le quitaban la donita o la pinza y todo Sí. eso y tienen así su colección de cosas. Creo que eso lo hacían mucho los niños en esa época. Totalmente. Oye, pero algo que sí me acuerdo muchísimo y que nos tocó, es que eran como que modas por año, ¿sabes? O sea, es como ahora los memes, ¿no? Que dicen que durante todo el año hay un meme especial para cada mes, ¿no? Así nosotros teníamos como que una moda especial por temporada, ¿no? ¿Te acuerdas cuando platicábamos de los juguetes que te decía yo que para nosotros los chavos era muy, muy de moda siempre traer que el mejor trompo, que el mejor yo-yo, que bla, bla, bla. Y eso también entra en las modas, porque, no sé, por decir algo, era de abril a junio, que era la época justa cada año de los trompos, o la época justa de los yoyos. Entonces, cuando nosotros estábamos con eso, pues las niñas, pues traían lo que acabas de mencionar, ¿no? Que si la nueva pulserita, que si lo... Y también algo que empezó a salir en aquel entonces y que me llamaba mucho la atención porque todas, todas, todas lo traían e incluso hasta a mí me daba curiosidad para usarlas, eran las Jelly Roll. ¿Te acuerdas de las Jelly Roll? Las plumas, estas Sí, famosísimas. eran una maravilla, que además había, tener Jelly Roll era como mamá y papá te compraron una pluma cara, porque Ajá, empezaron a salir plumas de gel de más baratas, ¿no? Porque Jelly Roll me acuerdo que siempre fue cara, en ese entonces yo recuerdo que costaban como 15 pesos en promedio una pluma, era muy caro para la para época. nosotros era muy caro. Para Ajá, nosotros, exacto, pero eran una maravilla. Yo recuerdo que yo siempre quise la pluma blanca y cuando la tuve era la pluma Jelly Roll blanca para escribir sobre hojas negras las cartitas, ¿no? sí, Porque además escribíamos cartas, o claro. sea, era nuestra forma de comunicación diaria, porque todo el tiempo estábamos escribiendo cartas o papelitos que nos mandábamos, no era la moda, no teníamos ni chat ni nada más
que pasarnos un papelito y que rondaba a veces por todo el salón si era el mensaje para todos y si no se lo pasabas aunque fuera al compañerito de al lado, pero siempre era como esa tendencia que teníamos como a decorar mucho con las plumitas y todo eso, ¿no? Sí, pues las plumas eran precisamente para eso, porque ustedes las niñas siempre han sido así. Yo creo que hasta la fecha, ¿no? Hay quien gusta de seguir haciendo cartas y todo ese tipo de detalles, pero era el pretexto para usar las mentadas plumas. O sea, tú veías a las chavitas llegar al salón de clases, podían no llevar el cuaderno de matemáticas, el libro, pero llevaban siempre sus plumas, llevaban siempre su estuche repleto. Y yo me acuerdo de una compañera desde la primaria o secundaria que, puta, traía el estuche lleno de esas plumas porque era la niña fifi, ¿no? Por así decirlo, que siempre traía todo eso. Y sí, me acuerdo mucho de la pluma blanca esta que mencionas. E incluso las usaban para darse recaditos entre las amigas. Así de, ay, amiga, te quiero mucho, ¿no? Ay, vales mil. Bonita amistad. O sea, el pretexto idóneo para hacerlo, ¿no? Sí, y fíjate que todo esto que me dices me es súper curioso porque nuestra época estuvo súper marcada como también de cosas como de papelería, pero que eran como juegos, o por lo menos yo los veía como juguetes. No sé si recuerdas que había como mil formas de gomas, que estaban las gomitas estas que le sacabas una y le cambiabas como la punta, y que Ajá, eran como lapiceros también, y que sí había con olor, sin olor, claro. sacapuntas de mil formas, ¿no? Que traían como el juguetito de agua que era Ajá, sacapuntas, pero a la vez era como de bolitas para jugar con el agua y cosas así. Y los estuches. sí. No sé si tú recuerdas, pero yo recuerdo que algo que se puso muy de moda fueron estas cajas duras que se abrían y tenían doble nivel, que Ujú. levantabas la tapita y abajo era como para acomodar todos los colores y así, ¿no? Se pusieron súper de moda, fue algo que llegaba el momento en que entrabas a un salón de clases y todos los niños traíamos de esas cajitas. Pues es que fue algo innovador. O sea, ahorita a lo mejor ya es muy común, ¿no? Ver ese tipo de estuches, ese tipo de cosas. Pero en esos momentos a nosotros nos tocó cuando salían por primera vez. Y sí me acuerdo muy bien de estos estuches, porque algunos eran hasta de colores. Pero sí, o sea, había hasta por 2 o 3 pisos y los compartimentos súper chidos. Y sí me acuerdo muy bien que de lo que mencionas de los lapiceros y eso, porque había esos que se les iba acabando la punta y nada más les apretabas, se iba saliendo la otra y así, ¿no? O sea, llenabas todo pues sí, lo que era el lapicero, pero las puntitas iban ahí apareciendo y estaba súper bien. Pero algo yo creo que también, y no me dejarás mentir, no solamente en cuanto a artículos escolares y eso, sino en general, fue una moda tremenda todo esto de Coco, de Gusanito.com. esos, exactamente. O sea, ¿cómo se llamaba la monita? Es que yo no más me acuerdo de Coco. Guamba, era Wamba. Coco, Guamba, creo que era Wipo, el ojipo, Wipo, creo que era el hipopótamo y me Tenían falta nombres de alguno. Teletubbies, o sea, Sí. estaba loco eso. Pero fue un furor, porque no nada más eran los artículos de escuela, sino también, pues, ya sabes, ¿no? Las tarjetas, las cajas de regalo. ¿Qué más vendían de esas chivas? No, Los no me acuerdo. llaveros, no sé si recuerdas que hubo una época en que traíamos también las mochilas, o por lo menos, bueno, yo sí me seguí esa moda, de traer la mochila llena como de llaveritos y colijos y los pins, que eran los pins que le Ajá, ponías a la mochila atascada, de sí. grupos musicales y de imágenes que nos gustaban. Entre esos, pues sí estaba gusanito.com. Sí, porque, ajá, los pins, exacto. Bueno, que mucha gente le llamaba botones, no sé si tú te Botones, acuerdas. sí. Les decían botones, que ahora son más conocidos como pins. Pero sí, exactamente, en las mochilas solíamos, sobre todo los que también eran como que muy rockeros, solían llenarlos de puros pins, ya fueran chiquitos o grandes, llenaban sus mochilas de eso. Y sí, estos monitos de los que hablamos, puta, también los veías en mochilas, en vasos, en los termos, hasta en las mismas loncheras, ¿no? Para quien usaba lonchera todavía, porque sí, o sea, los veías hasta en la sopa. Y cuando teníamos lo que era el Messenger y todas estas redes, pues obviamente también aparecían por todos lados. Era como hasta ay, se me fueron los fondos de escritorio.
¿sabes? O sea, también era cuando empezaban a salir así los fondos de escritorio que puedes tener tu personaje favorito. Y creo que de ahí fueron de esos personajes los primeros GIFs que tuvimos, o lo más parecido a GIF, que eran como imágenes medio animadas, eran de estos Ajá, muñequitos, ¿no? Salía la vaquita ahí medio moviéndose o algo así, sí. o como con glitter o cosas así. Que podrían llamarse como los stickers de ahora, ¿no? O Sí, sea, más o menos, porque en Messenger sí ya te aparece el coquito y te aparece todo eso. Y pues sí, era nuestro WhatsApp de aquel entonces, sin duda. sí. Otra moda que recuerdo también, no sé si tú eras muy fan o no, pero los escatos. No sé si Uf, recuerdas a los escatos sí. que usaban, no sé por qué, nunca lo entendí, pero traían un peluchito vestido, Ajá. disfrazado como de escato, y muchos lo cargaban cual si fuera su hijo, colgaban o en la mochila o lo traían puesto así como en el pantalón asomándose, que recuerdo que solían ser muchos muñequitos de Plaza Sésamo, estaba muy de moda Elmo, el Narizón Gonzo y Animal y así. Yo me acuerdo mucho que mis amigos que eran super rockers y super escatos, les encantaba traer a su peluche acá medio tuneado. Como también cuando salió la moda esto de los punks y los emos, eran muy fans de unos personajes ahí medio raros, pero quizás la más recordada es Puka, que no sé si tú te acuerdas, Sí, la Puquita, o sea, claro. era una monita medio rara, creo, algunos hasta decían que era medio satánica o no sé, pero yo me acuerdo mucho ya en la prepa que se andaba yo con una niña que era de este estilo, era medio ponqueta, ¿no? Entonces era de las que traía sus calentadores siempre, el look, el fleco, ya sabes, y aparte de todo, siempre cargaba con la mentada muñeca y hasta se ponían los moños de ella, porque muchos no lo saben, pero hubo una tribu urbana bastante cañona que eran los emos, Mucho, que esa fue una mucho, moda mucho. tremenda. Que aparte de todo, en nuestra época, ahorita que dices lo de que Puka era diabólica, creo que en nuestra época todo terminaban diciendo que era diabólico, ¿no? O sea, hasta Sí, Kitty terminó siendo diabólica. la Kitty era un claro ejemplo también de moda, que hasta la fecha no pasa de moda, pero cuando salió Hello Kitty, qué barbaridad, o sea, por todos lados veías a la mendiga gata, que sí, o sea, aparecía también en muchos artículos, en ropa, pero sin duda alguna lo que pasaba era que sí, cualquier cosa que fuera de moda en ese momento resultaba ser satánico, digo, desde las canciones. Sí, completamente. No sé por qué nos tenían tan sometidos a que todo era satánico. Te digo que yo recuerdo mucho esa onda de Pikachu, que me decían que decir Pikachu no sé cuántas veces era Ajá, una invocación y todo eso. Pero bueno, también Pokémon se puso muy de moda en esa época y recuerdo que había un buen de cosas de Pokémon también. Me acuerdo que traer la Pokébola cuando éramos niños, así, sí. traer a tus Pokémon y atraparlos, porque había una Pokébola increíble que se abría y la lanzabas y atrapabas al Pokémon, era como la super moda. Y eso era como lo que tú mencionabas hace rato de las plumas, ¿no? Por ejemplo, que era la pluma, pues acá era la pokebola, porque podían salir 1000 pokebolas en el mercado, las puedes comprar por donde fuera, a lo mejor en versión pirata y eso, pero la que era, la que mencionas, la pokebola, la que se abría así súper chingón, que realmente era pues, leve, o sea, tampoco era como que, uy, un mecanismo, no, o sea, literal nada más se jalaba y se abría, pero para nosotros Exacto. Era, nosotros era espectacular, ¿no? Entonces, pues sí, Pokémon fue sin duda una moda tremenda, como miles de juguetes también en ese momento. sí, creo que se ponían como que muy de moda también como por temporadas, en todo, ¿no? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, Goku, que es lo que te decía, ¿no? Estaba de moda la Cari o estaba de moda la peli y estaba de moda en todo, ¿no? Sí, Salía Dragon Ball, yo recuerdo cuando Dragon Ball apareció en nuestras vidas, llegó el álbum, llegaron, los chicos que usaban como las sudaderitas o la playera con el estampado de Goku, ¿no? sí, sí, Y sí. te salía en todas partes y todos estaban enamorados o de Vegeta y te aparecía en los tazos y te aparecía en Ujú. todas partes. La mochila aparecía como súper de moda y nos duraba muchísimo tiempo. La cari que estuviera de moda era como lo que estaba de moda y estaba de moda en todo. Sí, porque vuelvo a lo mismo, o sea, cada que se estrena una nueva temporada, ya fuera de Pokémon, del mismo Digimon, del mismo Dragon Ball, pues obviamente sale aquel álbum nuevo por temporada, sale aquel los nuevos tazos por temporada, ¿sabes? O sea, es a lo que hablaba al inicio, o sea, como que cada año tú ya tenías
como que definido cuándo iba a salir ya la nueva temporada de Tazos, ¿no? Y ya sabías cuándo, entonces te ibas preparando, porque ya llegaba, insisto, o sea, no recuerdo los meses en los que salían, pero decías, no sé, un ejemplo, ya viene febrero, ya va a salir la nueva edición de Tazos, ¿no? Entonces, pues hay que irte preparando para eso. Hablando de tazos, ¿recuerdas estas cosas que teníamos que eran como el despachador de monedas del microbusero, pero que eran como un despachador de tazos que se ponía en los cinturones? Sí, 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 sí. Es que para los cinturones crearon muchas cosas. El portatazo, el portahielos, incluso, no sé si tú te acuerdas o lo llegaste a usar, pero cuando empezaron a salir los primeros celulares, así como que pros, había incluso unos cinturones donde te podías poner chorros de celulares, ¿no? Porque recordemos que también, pues, nosotros fuimos así como que los precursores del portacelular, ¿no? Sí. Que no eran las fundas que hoy conocemos, todo eso. O sea, eran portacelulares porque eran unas majaderías de teléfonos. Entonces, empezaban a salir esos portacelulares y podías traer, ¿sabes? O sea, la gente, incluso los adultos, traían que si el celular del trabajo, que si el celular personal, que si el Viper, que si, o sabes, El Viper. que era muchísimo de eso. Entonces, pues claro, o sea, insisto, fuimos precursores de muchísimas cosas que hoy para los chavos de hoy en día pueden ser simples, ¿no? Y yo usaba también para los cinturones, recuerdo perfectamente y no lo voy a olvidar, el que era la hebilla de cinturón, que eran con los discos de los Power Rangers. Yo También, era feliz cambiándoles y jugando a ser cada Power Ranger. sí, los morphers, los que eran los llamados morphers, te digo, o sea, eran muchísimas cosas de ese tipo, pero creo que no solamente recaía en cuanto a artículos de ese tipo. O sea, tuvimos modas, Gina, incluso hasta de refrescos, incluso hasta de comida. Nosotros vimos nacer la Pepsi Blue, por Dios, ¿te acuerdas? O sea, La coca vainilla se llamaba, o no sé qué era coca, con no recuerdo limón el nombre, también. pero tenía vainilla, o sea, yo recuerdo que sabía súper raro y ya después lo pusieron como de moda, que era servirte un vaso de Coca-Cola y ponerle la bola de helado, pero en el momento en que llegó Ajá. la coca con sabor vainilla, wow, Sí, y la Coca y la Pepsi con limón, que siempre era así como de cuál sí, de las dos habrá mejor. Y se ponían de moda muchísimas cosas de esas, porque, pues también, o sea, sabían cómo llegarnos, sabían que si nos ofrecían un refresco o una comida novedosa, pues también íbamos a ir a la tienda para, por curiosidad, ver a qué sabía y eso. Y decimos que eran modas porque fueron cosas que no se quedaron de por vida. O sea, la Coca con vainilla duró una temporada, o sea, tampoco duró mucho tiempo. no, fue muy, muy poco tiempo lo que duró tristemente. Sí, Y fíjate que también yo recuerdo mucho, no sé tú, los juegos que estaban de moda jugar cuando estábamos nosotros entre primaria y secundaria. Que me acuerdo que fuimos como los precursores de iniciar estos juegos de verdad o reto, o de botella, o estos juegos ajá. que eran como también que nos llamaba como mucho la onda como de hacer como invocaciones y así, de juntar los lápices y según, de ver si se mueve el lápiz hacia tal lado, te está diciendo que sí, si se mueve hacia el otro lado, te está diciendo que no. Sí, que fue como hace años salió como, híjole, no, yo creo que esto ya tiene, Pregúntale a Charlie, creo le el pusieron Charlie ahora, Charlie, ¿no? ajá, el Charlie Ajá. Charlie, pero bueno, ese ya fue del 2000, yo creo 2014, 2015, pero a nosotros sí nos tocaba, sí, es que, mira, volvemos a lo mismo que hemos tocado en otras ocasiones, la imaginación. Cuando tú no tenías de otra, o sea, no había otras cosas que pudieras hacer, entonces no te quedaba más que usar tu imaginación, que era lo mejor que podíamos hacer nosotros, porque si nos inventamos cada juego y cada jalada, incluso había juegos que se prestaban muchísimo para pues, romancear también, ¿no? Porque Claro. ya sabes, vayan a ocultarse pues no sé, al closet con el niño o la niña que te gustaba, y eso también era bueno. Había juegos de ese tipo, yo me acuerdo, no recuerdo bien los nombres, pero sí Pues había semana unos que, inglesa yo recuerdo perfectamente, ¿no? Que era beso ajá, cachetada, ¿no? sí, sí, sí. O sea, pero eran juegos que también, o sea, en determinado momento se ponían de moda para poder romancear. O sea, la neta es que había jueguillos que se prestaban mucho para eso
Y era bonito, hasta eso era bonito, ya lo ves a la distancia y en el momento a lo mejor te daba pena, pero era padre, ¿no? ¿Recuerdas tú estos juegos de manos que eran como con canciones y era como, ya sabes, como chocar las manos, como entre dos o entre varias, que también estaban muy de moda, que a cada rato se inventaban cada canción, es que la paloma, punto y coma, y que si Wow. cuando era baby, no sé qué, no sé si recuerdas ese tipo de juegos. Sí, 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 claro, más o menos. Y yo me acuerdo que incluso también había muchos juegos así como de, sí con las manos, no precisamente a lo mejor de los típicos del manotazo. ¿Tú te acuerdas del manotazo? ¿Sí era el manotazo? O no me acuerdo. Sí, mano, pedazo, por Que, supuesto. que como que te rascaban las Ah, de palmas de las abajo, ¿no? Y manos, tenías que ajá, quitarlas. y tenías que tener muy buenos reflejos para que no te llovieran los manotazos en las dos manos. Ese juego me gustaba mucho. Y había otros, digo, es que ya ahí luego la memoria falla, pero yo me acuerdo que había otros que incluso hasta con los dedos podías hacer cierto tipo de figuras, cierto tipo de cosas. Dios mío, o sea, éramos de los que dibujábamos figuras o animalitos con las manos y en la oscuridad y veías las sombras, ¿no? O sea, Con ligas. ¿Nunca hiciste tú figuras con las manos y las ligas que te tejías las ligas ajá, y formabas la exacto. Torre Eiffel, la patita de pollo y no sé qué tantas, ¿no? Sí, claro, y había creo que otro juego también de ligas en el que creo que tenías que meter la mano. A la mano, ¿no? Y se Ajá, desataba sola. sí, sí, se desataba todo el nudo. Sí, o sea, digo, éramos de inventarnos cualquier cosa y lo que yo nunca sabía era de dónde salían. Porque pues digo, ahorita puedes agarrar cualquier moda de las redes sociales, ¿no? Los retos, los challenges, pero en ese momento digo yo, ¿de dónde diablos salían esos juegos? ¿De dónde diablos salían esas modas? No sé, no tengo ni idea, ¿eh? La verdad es que sí éramos como súper creativos. Los juegos de resorte, me acuerdo que también inventábamos canciones para brincar la cuerda. No tengo ni idea de dónde las sacábamos, pero llegaban a nuestras vidas y se ponían súper de moda un tiempo y cambiaban, ¿no? Iban evolucionando, ¿no? Las famosas tacatacas, recuerdo también cuando se pusieron de moda, que Ujú. las tuvieron que prohibir porque no sé cuántos niños según que si quedaban ciegos, que si se pegaba, pero me acuerdo que fueron furor. Todo el mundo traía sus tacataca en la escuela. Pues no es que te quedara ciego, pero sí te das unos trancazos en las manos que qué barbaridad, porque digo, no sé si hay gente que hoy en día conozca las tacatacas, pero eran dos bolitas de, pues que era, pues, es que no sé si era plástico, qué era eso, porque sí era bastante macizo, y colgaban, ¿no? Tenían un arito y colgaban con dos cuerditas, y ese juego consistía en pues hacerlas chocar, pero cuando las hacías chocar, pues sí, como que formaban círculos ahí medios raros mientras se golpeaban, como tipo, pues no sé, como péndulos o algo así. Ujú. La bronca era que si en algún momento algo fallaba, te ibas a dar un trancazo en la mano tremendo, ¿no? O sea, yo sí me llevé mis buenos trancazos, no sé tú. Sí, yo también. Era muy mala con las tacataca. Nunca logré hacer que funcionara este juego de pegarse solas, pero siempre lo intenté. Hay dos modas, Gina, que no sé si tú te acuerdas, pero no puedo recordar y lo he buscado desde hace tiempo. No sé si a la memoria te venga, pero había unos relojes que también salieron muy de moda. Y eran unos relojes que cuando los destapabas, se suponía que traían chicles adentro, pero eran o sea, eran unas groserías de relojes, eran de colores, pero no he podido acordarme qué marca eran, pero eran unos relojes súper, súper de moda. Yo nunca tuve uno, me quedé con ganas porque yo veía a mis compañeros tenerlos. Y en ese momento también se suponía que eran unos relojes carísimos, pero sí los abrías de la tapa y eran increíbles, pero no puedo recordar el nombre. ¿Tú no te acuerdas? No, no recuerdo el nombre, recuerdo los relojes, tampoco, nunca lo tuve. Lo más que tuve parecido fue el reloj que traía chicles chiquitos baratos, pero Ajá. nunca tuve ese que mencionas que era como despachador, ¿no? Y que Sí, aparte algo de todo así. siempre olía riquísimo, ¿no? Tenía como este olor a chicle de sabores súper rico. Sí, y fue cuando también empezó como que una moda de los llamados relojes toscos, ¿no? Que ya empezabas a verlos con ciertas carátulas súper llamativas, súper grandes. A los niños en ese entonces nos llamaban muchísimo la atención porque era también ¿te acuerdas de los relojes con calculadora que ya traían su tecladito y todo? El famoso que ahorita que está otra vez de moda, ¿no? El que era el Casio, que ahora ya son los Casio Vintage, en ese entonces era Ajá. el Casio que traía la calculadora, que era una maravilla, ¿no? Que la verdad es que nunca he sabido si es funcional o no, porque es muy pequeño, pero sí, yo siempre quise tener uno de esos. Sí, bueno, y es que sacaron varios, o sea, había digo, de distintas marcas, ya sabes, sale uno y ya después salen
las demás marcas a sacar su versión. Pero sí, había unos que eran pues con su teclado así como tipo de computadora, pero pues era calculadora, y ahí podías poner tu super alarma, ¿no? O sea, traía varias funciones y también, o sea, sí, van a decir, ay, qué tetos, pero es que realmente era la moda, era lo que estaba jalando en ese momento. Cuando empezaron a tener luces, yo me acuerdo que era así de, La güey, luz, mi reloj ajá, trae luz. O sea, nos sorprendíamos con eso, ¿no? Porque pues era nuevo para nosotros, era algo novedoso, era algo que no existía, ¿no? Yo me acuerdo ahorita que me acordé así de la mezcla de calculadora y luces. No sé si tú recuerdas unos tenis que estuvieron súper de moda, que eran esta famosa marca, si no me equivoco, se llamaba Switch, y que eran ajá, unos tenis que prendían. sí, 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 sí. Pues era la marca también Super Pro, ¿no? ¿Sí? O sea, eran los tenis. Yo nunca Eran los tuve, tenis. Yo yo tampoco nunca los tuve tuve. nunca, pero recuerdo una edición que se llamaba precisamente Switch Calculator, por eso fue que me acordé como de esta combinación, porque aparte de que prendían los pinches tenis y eran maravillosos y yo los deseaba, Sí, traían una calculadora en su bolsita lateral del tenis. No sé para sí. qué era, pero traía una calculadora y yo siempre los decía. Sí, y eso sí para que veas si eran caros. Bueno, estamos hablando de caros, Gina. Híjole, es que también, o sea, muchas veces decimos caro, pero es que para nosotros y en esa época sí eran caro, porque las cosas tenían mejores precios. O sea, vamos, desde los rancheritos, ¿no? O sea, costaban unos 50. Unos 50, ¿sí? Con 10 pesos, que existe muchísimo ese meme de que con 10 pesos, con un billete de 10 pesos, te podías comprar 3 sobres de estampas, un jugo, unas papitas y no sé qué tanta, con un billete de 10 pesos. Y era la verdad, o sea, nosotros nos sentíamos ricos con eso. Entonces nos vienes a decir, con una pluma que cuesta 15 pesos, dices, ay, cabrón, o sea, sería como decir hoy que una pluma cuesta 50, ¿no? O sea, que dices, ah, chinga, Exacto. pues, ¿qué hace la pluma, no? ¿Vuela o qué? Lo mismo pasaba con estos tenis. Yo me acuerdo que esos tenis oscilaban más o menos entre los, no sé, 300, 400 pesos. O sea, tampoco es como hoy en día que si te vas a comprar unos Screechers o algo así que cuestan 1000 y fracción, pues unos de 300, 400 son súper baratos. Pero para nosotros en ese momento, lo que hoy parece barato era muy caro. Era muy caro, así es. Yo recuerdo que sí, como bien lo dices, no ibas a la tiendita y yo me acuerdo que a mí me daban 1 peso y con 1 peso llegaba llena de dulces. Me acuerdo que compraba Miguelito siempre, compraba estas famosas abejitas, no sé si las recuerdas, Sí, claro. que eran como mielecitas riquísimas. Compraba los huevitos, los picorrico o algo así se llamaban chiquitos también, que Las costaban 10 picafresas. centavos, las picafresas y los chicles pal. Esos que costaban 10 centavos, esos Ajá. que recordarán Uy, envoltura azul con rojo, blanco, eran el que decía riquísimos. pal, y eran rositas, los abrías y 10 centavos. Nosotros conocimos las rocaletas de tamaño normal, no que hoy en día, el otro día me compré una y dije, ¿qué les pasó? O sea, ya son unas mini bolitas de paleta, o sea, ya ni siquiera es el tamaño de antes. Y además, ¿recuerdas que tenían infinidad de capas? Yo igual compré una y me robaron porque ya no tenía todas las capas y ya ni siquiera se podían ver como en mi infancia. Yo recuerdo que comerte una rocaleta era literal ir descubriendo capa por capa de cada sabor y traían varias capitas como de chilito y llegar al Sí, chicle, ¿no? es que también en los dulces pasaba eso. O sea, creo que aparte que nosotros crecimos en la época de Chabelo, porque tú te acuerdas que cuando estaba Chabelo, él siempre, con todo, siempre ponía el dulce de moda, el juguete de moda. Entonces, Sonrix en ese momento pegaba cañón, porque tenías que la Voodoo Pop normal, la Voodoo Pop enchilada, La tenías de chicles, la Tix Tix, ¿te acuerdas de la Tix Tix? ¿Todavía ¿sí? venderán la Tix Tix? No sé si todavía la vendan. La Tix Tix es la que te digo que traía como chiclitos, ¿no? Que hubo una edición que sacaron que traía como chiclitos pequeños, no sé si la recuerdas. Bueno, es que yo me acuerdo de la Tix Tix que era acidita. O sea, que cuando la Ajá, mordías, o sea, era acidita. se No, deshacía, ¿no? no me acuerdo que tuviera chicle. Pero bueno, la Tix Tix era esa. O sea, como que había dulces muy diferenciados, ¿no? Estaba la rocaleta, o sea, tenías varios dulces que siempre eran los de moda. Entonces, cuando Chabelo te regalaba tu super kit en los programas, bueno, a los que iban, porque yo nunca fui, pero cuando ibas te regalaba tu super kit de dulces de Sonrix y cosas porque eran los dulces de moda. O sea, también hoy en día pueden ser dulces genéricos o que a lo mejor muchos no pelen,
pero eran los dulces que pues, nosotros probábamos, que nosotros, como cuando también salieron las cachetadas, ¿no? Que las cachetadas también no sé cuánto Uy, tiempo tengan de se te existir. pegaban en los dientes y eran casi imposibles de comer, pero eran deliciosas, ¿no? No sé cuántos niños Exacto. en la actualidad sigan conociendo las cachetadas. Pues siguen, afortunadamente siguen a la venta, pero en ese momento también para nosotros, hasta en las escuelas, en las cooperativas, ya cuando llevaban cachetadas era, ¡oh! ¡Wow! Increíble. O sea, porque eran los dulces que nos gustaban. Y te digo, y como eso también había muchas otras cosas. No sé si tú te acuerdas que existieron unas pulseras que eran las famosas Livestrong, que eran Uy, precisamente de sí, colores. Empezaron con una amarilla, amarilla. que no me acuerdo para qué causa era o algo así, pero se volvió una pulsera de moda. Todo mundo traía su pulserita Livestrong, que vendían en Sanborns, y no me acuerdo en qué otras tiendas. Y de ahí comenzaron a salir estas famosas pulseras de colores, que eran pues de silicón, ¿no? Eran prácticamente de Era como silicón. silicón, sí. Recuerdo que apoyaba esa pulsera a una causa, no recuerdo cuál. No me acuerdo si Nunca la tuve cáncer o algo. Ajá. tampoco, porque recuerdo que era cara. Yo recuerdo que estaba de moda cuando estábamos, si no mal recuerdo, como época preparatoriana, Ujú. pero eran caras. Eran una pulsera que marcaba como a los chicos fresas de la prepa. Sí, o sea, te estoy hablando, volvemos a lo mismo, cara era unos 100 pesos la 100 mentada pesos, ciento pulsera, cincuenta algo así. pero era muy cara, o sea, para Ujú. nosotros también era extremadamente cara. Y pues sí, o sea, como en este tipo de pulseras también, te digo, comenzaron a salir un buen, o sea, no solamente eran las Livestrong, empezaron a salir como que de varias ramas y ya veías a todo el mundo con 5, 6, 7 pulseras en el brazo, como las que mencionamos hace rato, ¿no? Pero ahora eran ese tipo de pulserías. No sé si recuerdas tú también, ahorita que hablas de pulseras, que en esa misma época más o menos fue que se pusieron de moda estas pulseras que eran bordadas con el grupo que te gustaba. Había de todos Sí. los grupos. Me acuerdo que había desde Café Tacuba hasta YouTube, encontrabas, o sea, de todos los grupos que estaban como de moda en esa época, encontrabas, era súper perfecto el bordado que traía la Ujú. pulsera y que también se llenaba uno los brazos de esas pulseras que eran como de tela. Pues sí, es que eran bordadas. Es que mira, aquí en México, bueno, digo, para los que nos escuchen en otros lados, no sé si en otros países existía eso, pero sí había pulseras que nosotros, por ejemplo, nos íbamos a Coyoacán y eran las típicas pulseras bordaditas con tu nombre. O sea, sí las Ujú. llegaste a ver, que eran pulseritas Como así de tejidas, colores. ¿no? Ajá, eran tejidas. Y precisamente creo que de ahí vino toda esa ola, porque hubo un tiempo en el que también se pusieron muchísimo de moda. Tú traías tu pulserita con tu nombre o con el nombre que quisieras, Del novio o la de novia. la novia, y de ahí empezaron a salir ese tipo de pulseras que normalmente encontrabas en los conciertos, ¿no? Ujú. Ya sabes, el concierto del grupo que fuera, pero sobre todo también en estos conciertos masivos, ¿no? Ya sabes, de las estaciones de radio y cosas así. Y pues sí, tú las ibas como que coleccionando y para quitártelas, porque obviamente al momento de ser tejidas, pues no te las abrochabas, no nada, o sea, te las amarrabas, Ujú. ¿no? Con los hilitos. Entonces, Así puta, es. de aquí a que te las desamarrabas, de aquí a que, no, pues te bañabas con ellas y se te hacía ahí todo y traías el brazo mojado todo el tiempo, pero con tus 5 pulseras, ¿no? Sí, completamente. Sí, 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 ya hasta que se podrían o no sé qué pasaba o te las tenías que cortar por algo porque ya una vez que las ibas a quitar ya era casi imposible volverlas a salvar porque las tenías que amarrar muy fuerte para que no se te Ujú. perdieran. Y entonces ya cuando la ibas a quitar era cortarla y pues ya valía la pulsera. Sí, y a veces también existía el detalle de que se la regalas a la novia o al novio, ¿no? O sea, porque muchas veces también pasaba que, ay, pues como símbolo de mi amor te voy a regalar mi pulserita favorita. Y era cañón, ¿no? Porque te deshacías de ellas. Oye, ¿y recuerdas estas pulseras de cuando éramos también pequeños? Unas pulseras que traíamos mucho las niñas que les llamábamos las gummies, que nos llenábamos de pulseras súper atascadas. Creo que las usaba mucho Faye, que estamos recordándola ahora con lo de los 90 Tours, que creo que era Faye y las Jeans y varios grupos así de la época traían este tipo de pulseras, las Spice Girls, traían este tipo de pulseras que eran de colores, que se pusieron muy de moda hace no mucho también. Que decían que eran ya ahora que eran por colores y no sé qué, y que retos por colores, pero en nuestra época no era nada de eso. Solamente era atascarnos el brazo de pulseras de esas que les llamábamos gummies, las niñas, que Ajá. olían como a chicle, Ah, claro. Sí, y, sí, sí. y, y otras que eran como unos resortitos, y las otras eran unas que traían agua, que eran como mangueritas con agua y diamantina. Wow, no, pues esas sí te las debo, pero sí me suenan, o sea, sí las llegué a ver por estos grupos que mencionas,
Pero bueno, es que eso era más entre las niñas, o sea, realmente, Sí, digo, las veías, pero ya eso que me dices de la diamante, no, pues no me tocó. Esa sí, no le sí, puse sí. atención. Pues no, porque realmente no, pues yo creo que hay ciertas cosas que solamente mujeres o hombres se entienden, ¿no? O sea, digo, tú siempre nos mencionas que incluso hasta juegos y juguetes de niños tenías, pero había muchas veces en que las niñas con las niñas, los niños con los niños y cada quien con su rollo, entonces muchas veces, en mi caso, por lo pronto, había cosas que, como ese tipo de detallitos que decía yo, no recuerdo. Oye, ahorita, antes de que se me vaya, porque ya sabes que la memoria me falla, Sí, ¿tú llegaste a usar el L'Oreal Kids? por supuesto, el shampoo que prometía que no te iba a sacar lágrimas, pero a mí sí me las sacaba. A mí no, fíjate, a mí no, jamás me sacó lágrimas. Y eso, y ahí era cuando yo decía, wow, sí funciona este mentado shampoo. Porque obviamente hoy en día también el L'Oreal Kids pues, es un shampoo ya pues, genérico, ¿no? Quizás muchos lo usaron o no. Pero en su momento cuando salió ese champucillo, que no recuerdo realmente el año, pero pues sí estábamos Yo morros, tampoco. ¿no? Sí, Sí estábamos en la estábamos. primaria. Sí. Es este shampoo famoso con forma de pescado, creo la Ajá. botella o algo así de colores y de 1000 olores y sabores. Era un shampoo que prometía que te podías bañar con él y si te entraba a los ojos, jamás te iban a llorar, no te iba a hacer ningún daño y eso. Pero yo veía que sí, había muchos que se quejaban que sí les sacaba a mí nunca, A mí realmente a sí, mí así nunca. sí me hacía llorar, pero lo seguía pidiendo porque estaba de moda. Sí, es que era el shampoo que, pues sí, cambió, marcó tendencia, yo no sé qué era, y fíjate lo que son las cosas, que hasta el momento sigue, o sea, lo Yo siguen creo vendiendo. que lo que le funcionó a L'Oreal fue que lo hicieron ver como un shampoo para niños, que realmente, a pesar de que había varios en el mercado, porque yo recuerdo que siempre ha estado este de manzanilla, de gris y ese tipo de Ah, cosas, sí, claro. Ujú. ninguno era como enfocado en hacer comerciales o como venderlo como un producto especial para niños, ¿no? Y este era como Trix en su época, ¿no? Que decía es solo para chavos y este decía es solo para niños y es solo para niños y eso fue como lo que nos hacía que era especial para nosotros. Sí, por supuesto, o sea, te digo, eran cosas que en su momento innovaron demasiado y que, bueno, a mí en lo personal me da mucho gusto que podamos haber vivido, ¿no? Porque eh, nos emocionábamos tanto de ver los comerciales. El otro día hablaba de esta moda también de los fabulojos, que incluso lo pusimos ahí en las redes de Chavo Rux, Maravilloso. que no los mencionamos incluso cuando fue el episodio de los juguetes, porque fueron muy importantes. Hubo una moda que se llaman los fabulojos, que eran unos lentes 3D, que también, o sea, con el paso del tiempo ya es algo simple, pero en ese momento eran unos lentes que sacó Televisa y que Sí, se salían, me pusieran, acuerdo que, perdón, salían en la revista, no recuerdo si era Eres Niños, ¿no? pues ahí y los vendían en las farmacias del ahorro. O Ah, sea, mira. era el lugar en donde digo, pero yo conseguí 2 pares. Eran unos lentes de cartón, literal, súper piñatas, pero los diseños estaban súper padres y los lanza Televisa como una iniciativa para empezar a ver cosas en 3D en la televisión, ¿no? Entonces, había cápsulas que pasaban en los comerciales, ya fuera sobre todo en el canal 5 era en el canal 5 ya fuera en la noche o X cosa, había un horario específico en donde pasaban estas cápsulas exclusivamente hechas en 3D y pues tú te tenías que poner tus lentecitos para verlos acá super pro. Y te digo, había varios modelos de esos lentes y para los que los quieran conocer, pues ahí están en las redes de Chavo Rux. Y fueron muy padres porque sí fue una moda en la que todos nos volvíamos locos por querer comprar los mentados fabulojos, o sea, porque era en 3D. Incluso recuerdo que hubo un año que en la temporada de Sembrina hicieron como una serie o algo así, que supuestamente solamente podías verla con los super fabulojos Ujú. y pues todos corríamos precisamente a pedirlos porque pues en Navidad ya sabíamos de por sí, ¿no? Todo el contenido que iba a haber en la televisión y el que Claro. hubiera algo novedoso, porque todos los años repetían lo mismo, ¿no? Mi pobre angelito, ya sabes que iban a chutarte todas las navideñas, ¿no? Ya Sí. eran todos los años en Canal 5 como las mismas. Entonces, cuando Televisa nos dice, va a haber un programa especial, una serie especial que va a verse con los fabulojos, que aparte estaban de moda los lentes, y luego una serie nueva, yo recuerdo que yo sí corría a comprarlos, a pedirlos y a ver la serie. Me acuerdo que salía esta chica Wendy, creo si se llama. Wendy González, ajá. Exactamente.
Sí, que en esos momentos también Wendy iba empezando, ¿no? Oye, sí es cierto, buena memoria. Wendy comenzó a salir en este tipo de proyectos. Y sí, o sea, era una moda súper chida para nosotros, aunque hoy salga simple, pero nos volvía locos eso. Y los lentes, hasta eso, sí, fíjate que no eran tan caros, ¿eh? Yo me acuerdo que no pasaban de 100 pesos y podías escoger y se agotaban. O sea, lo peor del caso es que se agotaban, porque también en ese momento no había tantas sucursales de las farmacias del ahorro, que también venían siendo las farmacias top de esos años, no sé si te acuerdas, por eso los vendían ahí, porque eran como que súper exclusivos. Y sí, llegan a salir en estas revistas de Eres Niños, que hablando de moda, Eres Niños, pues también fue una revista súper recordada de aquella época. Sí, completamente. Esa revista creo que fue de las primeras que inició a tener contenido para niños, porque no recuerdo yo que existiera alguna otra antes con contenido infantil. Sí, y eso era una extensión de la revista Eres, que durante mucho tiempo fue la revista musical por excelencia, que incluso hasta había una entrega de premios y cosas así, que era la entrega más fuerte de la música. Y posteriormente hacen una extensión que era Eres Niños. Ahí te ponían todo lo que había de moda entre los niños, entre los preadolescentes, y obviamente se enfocó también muchísimo en lo que había en la televisión de aquel entonces, ¿no? Las series, las telenovelas y todo eso que pues nunca pasaba de moda, ¿no? Para nosotros. Y hablando de música, Gina, algo que tuvimos nosotros de moda fueron dos cosas y que sin duda también marcaron un precedente en lo que pues, se puede llamar artículos musicales o en donde nosotros llegamos a escuchar los éxitos que más recordamos, que eran los Dixman, ¿no? O Uy. sea, porque los Walkman venían desde los 80s, pero Ujú. Los Dixman comenzaron su fiebre entre los 90s y los 2000 y no estabas en onda si no tenías tu Dixman. Sí, totalmente. Me acuerdo que estas cosas que eran buenísimos, amaba yo poner el CD, pero igual no sé si recuerdas que había como calidades y había como marcas. Uh Creo -huh. que fue cuando Sony empezó a sacar su marca de Sony Walkman. Fue Sí, como cuando se empezó a poner de moda, que era como de las mejorcitas. Y si no tenías uno de esos, caminabas o andabas en la bici con tu Dixman y tantito pasabas el tope y brincaba el disco. sí, se paraba. Ajá. Se paraba y otra vez tenías que volverlo a poner. Sí, era padrísimo porque era pues nuestra manera de escuchar música. Y la verdad es que fíjate que yo sí extraño mucho eso porque yo soy muy fan de los discos físicos, siempre los he defendido cañón. Y me encantaba poder recorrer y repetir una vez y otra vez mi canción favorita. Lo único malo es cuando se te rayaban, ¿no? Los mentados discos, pero también empezaron a salir que si los limpiadores, incluso hasta había un aparato que salió así muy, Como pulidor, ¿no? ajá, que no sé si todavía sirva o no, pero había un pulidor de discos para quitarles las rayas cuando pues, tus disquillos ya tenían un buen de uso, ¿no? Y posteriormente a eso, sin duda, y tampoco podemos dejar de mencionar los primeros celulares, ¿no? Con música, ¿no? Que ya podías meter MP3 como los Sony Ericsson y todos estos, ¿no? Que también, bueno, ya fue una manera de poder descargar la música en ese momento, pues de los programas ilegales. Sí, fíjate que ahorita que mencionas lo de los Dixman, el por qué era tan importante en nuestra generación, creo que venía desde el momento en que surgió el CD. Porque el CD, cuando empezaron a surgir, cuando empezamos a tener el brinco del cassette al CD, fue un salto muy radical porque te facilitaba todo, ¿no? A pesar de que tenías que hacer el quemado del disco y todo eso, ya no tenías la molestia de estar regresando el cassette, ¿no? De que si se te zafaba la cinta y volverlo a acomodar. Y aparte de todo, en nuestra generación era súper de moda grabar un disco con tus canciones que te gustaban y regalarlos, Los mix. personalizarlos, Ajá. decorarlos así como decíamos de las plumitas, decorarlos con tus plumones y regalarlo, ¿no? Y poner tu playlist, ¿no? En la carátula, porque eran estos discos, ay, se me fue la marca, pero sí que tenían ahí su apartadito, su cuadrícula para que les pudieras anotar las canciones que Así venían, ¿no? es. Y posterior, como dices, ya vinieron los celulares y también en cuanto a la música vinieron los reproductores de MP3 y otros que no sé si recuerdas que eran como de disco de 3,5. Bueno, no era un disco precisamente de 3,5, pero eran como algún tipo de discos que se metían en otros aparatitos. Nunca tuve uno de esos, pero recuerdo que también existieron.
Hubo unos discos que se pusieron mucho de moda, que eran, sí, no era el disco compacto como lo conocemos, eran un poco más chiquitos, que yo nunca supe en dónde se reproducían. O sea, sinceramente, y Pepsi lo sacó. Pepsi en algún momento llegó a sacar ese tipo de discos que la verdad es que yo nunca supe. O sea, llegué a tener un par porque sí eran unos disquillos bien simpáticos y me llamaban mucho la atención, pero pues no, o sea, si yo cometía la tarugada de ir al estéreo y a ponerlo como un disco normal y realmente no jalaba. Entonces yo nunca supe dónde se podían reproducir porque eran unos discos diminutos. Pero sí, o sea, sí traían música, o sea, sí eran grabables y todo, pero la verdad es que el misterio de cómo se tocaban nunca lo supe, pero sí se pusieron muchísimo de moda, creo que fue a principios de los 2000 también, o sea, si no mal recuerdo. Oye, y ahorita también que recuerdo algo súper importante para mí de los CDs, ahorita que también dices tú que los defendías muchísimo, eran las firmas de autógrafos. Sí, Empezaron, yo me acuerdo que en nuestra época, porque cuando existían los cassettes, yo nunca recuerdo haber escuchado de alguna firma de autógrafos, o no sé si era muy pequeña y no iba a ellas porque pues no me interesaban, pero cuando los CDs ya empezaron a existir y ya corrías a comprar el disco de tu artista favorito, las firmas de autógrafos sí. eran una maravilla para uno, ¿no? Esperabas comprar el disco para ir a ver a tu artista y que te lo firmara. Claro, mira, pues es que yo creo que con los cassettes y eso, pues sí, no había manera. Pero, pues no sé, quizás sí había firmas de autógrafos, pero era precisamente para eso. Porque el autógrafo era súper cool. Por ejemplo, yo tengo recuerdos de mi madre en la época de Timbiriche, que ella sí iba con su libretita y le firmaban, ¿no? Era los autógrafos o en las fotos o lo que fuera. Pero sí cuando ya fue la mera época de los CDs y que se vendían cañón, que salía el disco de tu artista favorito, sí eran inmensas las filas que tú tenías que hacer para poder asistir a algo así. Pues todavía se hacen, ¿no? Creo que todavía se hacen, pero en ese momento pues sí era el furor todavía muchísimo más grande. O sea, estamos hablando de que llenaban estacionamientos, ¿no? Sí, Eran lugares inmensos para una firma y era la única posibilidad que tú tenías de poder estar con tu artista favorito, ¿no? Fuera de un concierto o algo, era la mejor manera. Hoy en día quizás pues puede haber más alternativas, pero en ese momento no tanto. Entonces era el momento para obtener una foto o no podías de algún otro modo, ¿no? sí, exacto. Recuerdo que Mix Up era como de las principales que generaba ese tipo de firmas de autógrafos Ujú. y que además los discos tenían como tanta importancia desde cuál era el más vendido, que entrabas tú a Mix Up y no sé si tú recuerdas que ponían una como fila de Sí. los 10 discos más vendidos y te ponían los audífonos para que pudieras escucharlo, ¿no? Porque sí era como, sí fue como muy importante ese avance de la música para nosotros de los CDs. Sí, y posteriormente, pues lógicamente ya nos tocó la primer etapa de los reproductores MP3, como lo mencionabas, ¿no? O sea, tuvimos el primer iPod, que el iPod, bueno, lógicamente se puso de moda muy cañón cuando empezó a salir, porque pues había de diferentes capacidades, si tenías el de mayor capacidad eras el Super Pro, pero pues también eran carísimos para nosotros, ¿no? Y también empezaron a salir otro tipo de reproductores, eran algunos también como que vía USB, ¿no? Ya cuando empezaban a salir las USBs. Y precisamente eran algunos de Walkman, eran otros que eran así como unas, ¿cómo te diré? Eran así como, eran horizontales, eran así como unas tabletitas y que Como incluso hasta, baladitos, ¿no? ajá, y que incluso tenían hasta su pantallita al centro en donde te iba apareciendo el título de la canción y eso, y eran muy prácticos. Y había otros que no sé si tú te acuerdas, pero no eran precisamente reproductores, eran radios, que empezaron a salir unos radios portátiles, o sea, y eran chiquitos de colores, que eran precisamente como dices tú, como balados, ¿sabes? Y era exclusivamente radio. Entonces tú traías tu radio portátil y era súper pequeñito, te lo ponías poner en donde fuera, incluso hasta en el cinturón. Traía su luz, porque también traía una lucecita pequeña para que lo usaras en la Sí. oscuridad. Y era también nuestra manera de escuchar el radio fuera de lo que hacíamos con los estéreos. ¿Sí te acuerdas de esos? Sí, me acuerdo muy bien de esos que eran como más económicos. Recuerdo Ujú. que sí, como dices, traían como dos botoncitos, uno que era siempre como para M y otro creo que era FM, o uno era volumen y Ajá. otro era para sintonizar, porque teníamos que sintonizar todo Ujú. manualmente, Sí, sí, todavía sí. eran manuales, y venían como dices, ¿no? Con la lamparita y había como de colores, ¿no? Sí, y de hecho tenías que adivinar tú la estación porque no tenía pantalla.
Entonces, conforme tú le ibas picando, decías, creo que este es digital, Ajá. creo que este es los 40, y si por algo se te apretaba el botón, ya valió gorro y ya perdías la estación, ¿no? Porque como lo dices, muchos no tenían pantalla, tenías que sintonizarlo tú a oído, pero Ujú, es que era muy fácil para nosotros. Yo actualmente pongo el radio y a pesar de que ya es así como automático que te hace la búsqueda de las estaciones, sí. a veces no encuentro cuál es como la estación, como la diferencia entre una y otra, porque en nuestra época era súper marcado el género que manejaba cada estación y el estilo. O sea, tú ponías una estación y de acuerdo a la canción, tú ya sabías que esa canción solamente pasaba en esa estación, ¿no? Reactor era como de música más alternativa y como música más independiente supuestamente, y había otras que eran como pop y era pop solamente, ¿no? Y ya sabías que Sí. las de los señores ya era amor o cosas así, era muy marcado qué estación era de acuerdo al contenido que tenían. Sí, y sobre todo también, yo por lo que luego me guiaba era por los locutores, ¿no? O sea, ya de acuerdo a la hora, de acuerdo en el momento en el que tú lo sintonizaras, creo que ya sabías en qué estación, como dices, y con qué locutor estabas. Porque también se ponía muy de moda, y eso fue durante muchísimo tiempo, que había programas nocturnos que incluso tú ponías mientras estabas haciendo la tarea o algo, pero se ponía muy de moda dedicar canciones en la radio, ¿no? O sea, no sé si ¿Sí? tú te acuerdas que en Digital 99 hace mucho tiempo había un programa que le llamaban Las mermeladas. las mermeladas eran temprano con la Chofas, con la famosa Chofas, Ajá, con Sofía Sánchez Navarro, que incluso en la película Amarte duele hacen una sale la escena así, mermelada. ajá, no me acuerdo, si era en la tarde, en la mañana, no me acuerdo, pero había otra que era en la noche con Sergio Mejía, que sigue vigente, no me acuerdo el programa, pero era una canción era un programa de dedicadas, y put, o sea, eran las rolas melancólicas, entonces ya sabías que a las 9 de la noche era el horario de llorarle y eran las rolas románticas, ¿sabes? O sea, como que también tenías ya muy marcado el horario en tu cabeza, y precisamente pues eso lo usabas para buscar las estaciones. Y es que la radio era muy importante para nosotros en nuestra vida diaria, Ujú. porque para ir a un concierto, como lo decíamos en el programa pasado del 90s Tour, es justo eso, ¿no? Para ir a un concierto te ganaban los boletos por la estación de radio, ¿no? Sí, O ahí te enterabas del concierto. Y había conciertos y eventos especiales de la estación de radio que ya sabías que era la agrupación de todos tus grupos y tú estabas ahí escuchándolos para ganarte los boletos, ¿no? ujú, O las dedicatorias, como bien lo dices, las mermeladas, que eso sí en Amarte Duele lo hacen como súper la mención. Las bromas del Panda Show, no sé si sigue existiendo el también. Panda Show o no. La mano La mano peluda peluda. también. Sí, 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 sí. Fue tremendo, o sea, era un programa bastante bueno. Que los que nos escuchan de la época actual, no sé si sepan qué es la mano peluda, ¿no? Yo creo que suena un poco extraño ahorita para la gente decir la mano peluda, como qué es eso, ¿no? Y no es albur, pero sí era, Exacto. pero sí era un programa en el que, digámoslo así, paranormal, ¿no? En mucho sentido, se contaban muchas experiencias de miedo, de terror, o sea, pero era un programa que la verdad también marcó muchísimas, que de hecho el locutor ya murió, ¿no? Creo. ¿Sí murió hace tiempo o estoy Sí, ya mal? falleció el locutor. Sí, 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 o sea, pero volvemos a lo mismo. Es como hoy en día todos pueden ubicar a Toño Esquinca, ¿no? En la mañana, pero antes había más morning shows. En ese momento ya Párate, que era el de los 40 principales, era el morning show por excelencia. Hoy ya no, porque ya el elenco cambió, pero estamos hablándoles de la época en donde empezaba un Facundo, en donde empezaba un Omar Chaparro, y el Sí, programa Rafa. era, sí, exactamente, y Tamara Vargas, La Garra, me acuerdo, y La era, garra. sí, 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 era un personajazo de moda también. Entonces, insisto, eran programas muy específicos de aquel entonces. Y creo, mi Gina, y no quiero que se acabe este episodio sin mencionarlo, porque hay una moda de la cual se tiene que hablar, porque claro que marcó tendencia, de hecho lo mencionaba hace rato. Todo este rollo de las tribus urbanas y sobre todo de los emos fue algo que marcó nuestra generación tremendamente. Porque esto, a pesar de que para muchos haya sido un estilo de vida, supuestamente, se convirtió en una moda que incluso fue comentada, fue muy señalada
y que sin duda yo me atrevo a decir que sí fue algo que sin duda marcó a nuestra generación por polémica, ¿no? ¿Tú cómo viviste esa época? Sí, justamente, ¿no? Fue como una, no sé si decirle moda o si realmente sí clasificarlo como una tribu urbana, que que siempre han existido, ¿no? Creo que lo más común siempre eran como los ponquetos, que son como eternos, los arquetos y todo esto, Los pero punketos, los los hemos hippies. realmente, Ujú. ajá, exacto, los hippies y demás, pero los emos fue como algo que surgió, yo no sé en qué país exactamente surgió, pero que movió todo. Recuerdo yo muy bien que era algo que causaba polémica, incluso que hubo una pelea que se hizo súper famoso en la En glorieta la de glorieta de Insurgentes. insurgentes, Sí. que era entre emos y darquetos, si no me equivoco, Ujú. porque realmente ese grupo de personas, los que eran emos de corazón, realmente llegaron, yo me atrevería a decir que a sufrir incluso hasta cierto rechazo de algunas otras tribus porque eran personas que supuestamente tenían mucho al suicidio. Si no mal recuerdo, mencionaban como eso de los emos que eran como muy tristes y no sé qué. Y me acuerdo mucho que si eran, yo los amigos emos que tenía, emos, si era como gente que sufría siempre como el bullying, no sé tú. Pues mira, es que realmente hablar de ellos es mencionar algo que sin duda estuvo en boca de todos. Lo veías en las noticias, en tu propia escuela siempre había compañeros que eran parte de esta tribu. Y sí, en efecto, tendían mucho al sufrimiento, ¿no? Sí había mucha gente que incluso tendía al suicidio, pero lo que llamaba mucho la atención era la manera en la que ellos vivían su dolor, ¿no? O sea, se la pasaban deprimidos, se la pasaban alejados de todo el mundo, tenían como que una ideología muy marcada también. Y lo que más marcaba y lo que más llamaba la atención, sobre todo en los padres de familia, en las escuelas y todo esto, insisto, era la manera en la que ellos se trataban, porque recordemos que llegaban al grado de navajearse, de cortarse los Ujú. brazos, porque eso era lo más difícil para todo el mundo de ver, ¿no? O sea, el hecho de cómo los veías con las muñecas cortadas, porque esa Sí. era una manera de sanar su dolor, ¿no? Entonces era como que, ay, cabrón, o sea, sí era muy difícil de ver y sobre todo era muy difícil de tratar, porque si hoy en día hablamos de temas y de cosas que pueden ser muy vulnerables para todo mundo, porque realmente así pasa, ¿no? Que siempre se catalogó este término de la generación de cristal en donde eh, todo es malo y debes de cuidar mucho lo que dices. Imagínate si los hemos hubieran vivido en esta época, hubiera estado esa tribu en esta época. De verdad creo que hubiera sido algo muy tremendo porque sí se respetaba, pero a la vez no lo entendías. O sea, no entendías cómo estos chavos podían vivir así. Déjate de su look y de todo eso, porque como bien dices, o sea, desde los hippies, los ponquetos, los darquetos, ya veíamos cosas así. Pero no era tanto el look, era la ideología que estos chavos tenían que era lo que provocaba polémica, ¿no? Realmente. Una forma de pensar muy marcada, muy claro, era como la diferencia con el resto de la sociedad, ¿no? Porque a pesar de que teníamos las mismas edades, su forma de ver la vida y de percibirla era totalmente distinta al resto de los adolescentes que Ujú. nos estábamos desarrollando en esa época, ¿no? Si bien creo que fue súper importante la moda emo porque muchos de los que vivimos en esa época la adquirimos de alguna forma, ¿no? Lo emo yo por lo menos solamente lo usaba para vestir, ¿no? Me encantaba como el copetazo de los Sí, sí, sí. emos, el moñito, las uñas negras, las estrellas, no sé si te acuerdas que era como algo como muy característico, ¿no? Los Ujú. estampados de calaveras, los estampados de estrellas que solían usar como mucho, era como cosas que adoptábamos como el resto de la población de Claro. jóvenes, pero sin caer al extremo de cortarnos las venas como ellos, ¿no? También era muy marcado en nuestras redes sociales esta cuestión de cómo pensaban, porque si tú recuerdas lo que era MySpace y lo que era Hi-Fi cuando se podían Ujú. personalizar, mucho tuvieron tendencia de moda de lo que era el movimiento emo, Sí. porque buscábamos marcar como ese estilo en la forma de escritura, de poner estrellitas, de poner números o de cambiar letras por otras a la forma, a la manera a la hora de escribir, perdón.
Y también la música, los colores oscuros todo el tiempo, pero con este contraste como con lo rosita, como con lo morado, también estuvo como mucho, muy presente en nuestra generación, ¿no? De alguna forma, que todos teníamos como detalles medio emos en nuestras redes, pero sí notabas la diferencia entre un emo y un chico que no pertenecía a ellos en lo que escribían, ¿no? En los estados que ponían en High Five, yo recuerdo que era súper notorio cuando una persona estaba realmente relacionado con el movimiento como uno más de ellos. Sí, y ahorita que mencionas todo eso de la escritura, no sé, o sea, me corregirán algo, pero creo que fue ahí donde se empezó a usar esa moda de escribir con mayúsculas y minúsculas a la vez, ¿no? Creo Sí, que escribir. o sea, empezaron a manifestar mucho esa moda y realmente era gente que, digo, los emos que yo llegué a tratar en la prepa, y sí eran chavos que tenían muchas broncas, o sea, personales en sus familias, pero hasta eso eran buena onda, porque yo nunca fui uno de que, ay, nomás porque eres emo no te hablo, no. O sea, me acuerdo, y te comentaba hace rato que en la prepa me gustaba una niña que andaba con este rollo de puca y eso, pero ella también, aparte de ponqueta, eh, tenía mucho este rollo de emo. Y tú la veías en su familia, en su vida diaria, y sí tenía muchísima problemática. La niña aparte iba muy mal en la escuela, pero era súper buena onda, o sea, tenía una vibra muy chida, a pesar de la tristeza que a lo mejor te podía llegar a manifestar con su look o con su historia familiar y todo eso. Entonces, también yo no puedo decir que conocíamos intensos, o sea, intensos en el sentido de que no quisieran que nadie se les acercara o algo, no. Llegué a tratar chicos que eran súper, súper buena onda, pero que sí, ya cuando te metías un poco más con su ideología y que empezabas a conocer más a qué le tiraban, decías, híjole, ¿no? O sea, no quiero ser testigo de que este niño se vaya a aventar del quinto piso un día y ¿qué hago? ¿No? O sea, sí era como que de mucho tacto, me acuerdo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, sí era como tener una forma, sí, muy cuidadosa de tratarlos cuando te estabas relacionando con una persona que realmente se consideraba emo, ¿no? Y claro que había también el problema del bullying. O sea, ellos siempre fueron muy buleados. Esto que mencionas de las peleas, los arquetos los buleaban mucho, pero la gente, o sea, en general los buleaba mucho. Había gente que les pegaba, que nomás porque eran emo, ni siquiera le hacían algo a alguien y ya sabes, los grupitos de la escuela se juntaban y los agarraban a trancazos. O sea, creo que fue una tribu muy, muy, muy sufrida, que no sé exactamente cuándo empezó a disolverse y cuándo dejó de existir hoy en día, porque incluso hay también memes en la red que dicen que los emos de aquel entonces hoy en día ya pueden ser hasta contadores exitosos y los ves como godines sin ninguna bronca y en ese momento pues eran otros, ¿no? Pero realmente sí creo que fue yo me atrevo a decir casi una década que estuvieron muy presentes y que sin duda fue una tribu que marcó a nuestra generación muy, muy cañón, que hoy en día, pues, insisto, puedes toparte a tus compañeros hemos de aquel entonces y normal, ¿no? O sea, todo cool y hasta fresas pueden ser, pero de que marcó una tendencia en escritura, en música, en looks, en peinados, en maquillaje, en artículos y en una forma de ver la vida que ni qué. O sea, realmente los Sí. hemos, mis respetos, porque sinceramente a pesar de todo, mis respetos para ellos, porque sí estuvo cañón. Sí, realmente sí, como bien lo dices, creo que podríamos atrevernos a decir que es de las tribus o de las modas que más invadieron en nuestra época. Totalmente, mi Gina. Pues esto es solo, yo creo, una parte de todas las modas que nosotros pudimos ver en aquel entonces, que pudimos disfrutar. Y pues sí, realmente nos tocó muchísimo y muchísima tela de dónde cortar, ¿no? Bastante, Memo. Pero bueno, pues como podemos ver, tuvimos modas dentro de los noventas y dentro del 2000 en todo, ¿no? Tuvimos modas desde los dulces hasta en nuestra forma de vestir, en nuestra música, en los programas, los grupos. Creo que realmente los noventas y los 2000 está como muy en claro que era lo que estuvo marcando nuestra generación y pues son cosas que realmente disfrutamos muchísimo y que nunca vamos a olvidar.
Pues esto va a ser todo por el día de hoy. Vamos a dejar este viaje terminado por aquí. Fue un placer escucharlos. Les dejo mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como Jean Ledesma o en Facebook como Gina Ledesma. Memo, regálame tus redes sociales. Por supuesto, yo estoy como Memo Gutiérrez 15 y recuerden que ya nos pueden encontrar en Facebook también. Ya tenemos nuestro fanpage en Facebook que es Chavorrucs el podcast. Así nos encuentran y por supuesto también en Instagram como Chavorrucs Canal para que estén al pendiente de cuando se suben los nuevos episodios y todo. Y recuerden que estamos en Spotify y YouTube, mi Gina. Claro que sí, fue un placer, Memo, escucharnos como siempre. Y pues viaje terminado. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.